Vamos, amigos, a iniciar entonces nuestra segunda media hora. Para poder tener lo que distribuimos a posteriori en las redes, que es lo que más escuchan ustedes. Mientras tanto sigo saludando amigos que se han sumado muy rápidamente a Instagram. Vamos entonces a la segunda parte. ¿Por qué decíamos recién lo que decíamos? ¿Por qué incluíamos a la Argentina en este marco de disputa global que estamos analizando y que estamos transitando? Digamos, el primer elemento que mencionaba yo recién en términos de la disputa por la competencia de monedas, la competencia de monedas a nivel global, la hegemonía o no del dólar, las nuevas hegemonías. Y bueno, en ese marco de guerra de monedas, de transformación del sistema financiero internacional, aparece el fin de semana pasado que justamente ante que esto se acelere, ante este peligro de pérdida de hegemonía del dólar se profundice, trasciende a través de Wall Street que hay un estudio de sectores del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente el Tesoro, pero también la Reserva Federal y las áreas de seguridad, que se reúnen, están estudiando, y para ello se han juntado con el principal especialista. Empieza a desarrollarse la idea de que el dólar tiene que ser utilizado en mayor cantidad de países para precisamente tratar de preservar su hegemonía. Y hay un listado de países, algunos insólitos, que aparecen encabezados por Argentina. ¿Por qué? Dicen, tenemos que buscar países que obviamente tengan habituales crisis de divisas, que tengan inflaciones, que tenga volatilidad cambiaria, que haya disconformidad o desconfianza con las monedas locales, donde haya alguna mirada de simpatía hacia el dólar o a las dolarizaciones, y Argentina era el elemento perfecto. Crisis monetarias, crisis de inflación, crisis del frente externo, y entonces obviamente se plantea que Argentina podía ser dolarizada y se convoca al principal especialista en dolarización, Henke, y bueno, esto aparece el fin de semana pasado, después del sábado que hicimos nosotros el último programa. Aparece a través, insisto, del Wall Street Journal primero, también Bloomberg lo refleja, y algunos otros periódicos o portales de especialidad económica y de especialidad estratégica en términos de lo global y particularmente del gobierno de los Estados Unidos. Y claro, al trascender esto, dicen, el presidente Milei en su momento habló de dolarización, por más que algunos reconocen que esto nunca fue compartido por el equipo económico, ni por la gente del JP Morgan. Lo dejo ahí a esta acotación que acabo de hacer. Y entonces la idea sería utilizar a Argentina como banco de prueba de un proceso dolarizador que puede extenderse en distintas regiones del mundo. Estoy hablando de países de África, estoy hablando de algunos países de Europa, donde podría avanzarse en el proceso dolarizador. Claro,
aquí esto cayó como un bombazo, porque muchos dicen que este tema se estuvo hablando y analizando cuando todo el equipo económico, recuerdan ustedes, estuvo tantos días antes, en el tiempo del salvataje, fue analizado cuando se analizó el salvataje, cuando se instalaron allí en Estados Unidos, Caputo, Bausili, Daza, bueno, Kirchner, precisamente para ver de qué manera se hacía el salvataje en aquellas horas, yo diría, preelectorales de terror, hasta que apareció Bessett, el Tesoro y el salvataje, que se cerró la parábola precisamente hace horas con la ida de ese ayudín electoral y las ganancias que tuvo para el Tesoro, algunos dicen para Bessett, otros dicen para los amigos de Bessett, el buen negocio hecho, como lo dijo el propio presidente Milei en su último discurso, ahora en Miami, uno de sus últimos discursos, diciendo de que el Tesoro había venido y Estados Unidos había venido a intervenir en el mercado de cambios argentino porque había visto una oportunidad de un buen negocio. SIC, vuelvo. Entonces, algunos dicen que el tema de la dolarización fue analizado y también que el tema está planteado en poder analizar otras alternativas como fueron las que finalmente se hicieron. Bueno, yo digo claramente que lo ocurrido en este tiempo es que inmediatamente después de que trascendiera esto, Rubini, a través de Project Syndicate, que es una publicación, yo diría, algunos dicen progresista, otros la llaman en términos económicos heterodoxa, sale Nouriel Roubini, que es famoso, un hombre de Wall Street, que nadie puede decir que es de la línea liberal-libertaria, yo diría todo lo contrario, y aparece claramente diciendo que, bueno, primero, entre comillas, un discurso muy alabatorio hacia Milei y analiza las alternativas que tiene Argentina a partir del triunfo de Milei en las elecciones de medio término. Digámoslo claramente, nos llamó mucho la atención porque inmediatamente el ministro Caputo retuitea lo de Nouriel Roubini y ¿qué hace? Lo que hace es insistir o insinuar, lean bien este artículo de Roubini. ¿Qué dice el artículo de Roubini que nos involucra y que está incluido en esto que hablamos de el tema dolarizador y todo lo demás? Roubini dice explícitamente, ahora Milei tiene la oportunidad de, lógicamente, flexibilizar el tipo de cambio. Repito, tomen mucha atención a la palabra flexibilizar. Y cuando decimos flexibilizar, él dice claramente, pero no podemos plantear una flotación de ningún tipo, ni limpia ni sucia, diríamos en el ambiente, porque generaría una gran volatilidad. Punto. Y tampoco, y subraya, olvidarse, es imposible pensar en una dolarización, y da los motivos, no solo la pérdida de soberanía monetaria, sino esencialmente, dice, la cantidad de divisas que se necesitaría, la cantidad de dólares que Argentina no tiene hoy en su proceso inclusive de endeudamiento, hace imposible que pueda siquiera encararse el tema de la dolarización. Y entonces acá viene lo más importante. Lo más importante es que claramente se manifiesta porque esa flexibilización se haga de alguna manera manteniendo el proceso de bandas. Y entonces uno entiende por qué Caputo dice lo que dice,
antes de las elecciones. Antes de las elecciones, obviamente todos entendimos que era por una especulación electoral. Caputo dice, el día lunes, cuando todos hablaban de un lunes negro, nada va a cambiar. No habla explícitamente del tema de las bandas, pero dice, nada va a cambiar. O sea, el esquema de bandas va a seguir. Y entonces, claro, pasadas las elecciones, se ratifica el tema de las bandas y pido y se pide explícitamente que haya una, voy a tener que, me está entrando la música desde la radio, voy a tener que cortar para poder continuar sin la música. Corto lo de la radio y seguimos por aquí por Instagram, ¿sí? Luego envío esto a la radio. Decía, mantenimiento entonces de las bandas. Y entonces, ¿cómo podría hacerse la flexibilización que reclama Caputo y que plantea Caputo, o que le reclama Nugrini al equipo económico? Bueno, Nugrini lo dice allí explícitamente, diciendo que podía plantearse una sensación de atarlo a alguna variable que tenga confianza, diríamos, o que sea reconocida por el mercado. ¿Y a cuál se refiere? Para que las bandas precisamente sigan la temática de... a ver, voy a ver si abrimos nuevamente aquí voy a intentar por lo menos que la segunda parte... No. Vuelvo. Decía, entonces, el planteo es que se ate a un elemento que tenga confianza a nivel popular, que sea reconocido por el mercado. Y obviamente, ¿qué se piensa? Que esas bandas pueden estar atadas para generar esa necesaria certeza, seguridad, como quieran ustedes decirlo, que pueda plantearse que el IPC, léase, el índice de precios al consumidor, que mide la inflación en la Argentina a través del INDEC, sea el que de alguna manera defina la variación de las bandas. Y claro, no solo lo hemos visto ratificado después de las elecciones por el propio equipo económico, sino que más importante que ello, esta semana que el presidente está fuera del país, lo hace a través de tres intervenciones, 2 artículos, Financial Times y uno a una revista francesa, que lo entrevista, y luego en el discurso allí en el Business Forum de Miami, donde dice explícitamente vamos a mantener el actual sistema de bandas y además avanza, lo vamos a mantener para todo el resto de nuestro mandato. El resto de nuestro mandato. Y lo ratifica de alguna manera con el envío del presupuesto. Lo cuantifica. ¿Qué ocurre? El planteo es que la inflación va a estar controlada en el entorno del 1% mensual, yo digo siempre 1 punto algo, y que obviamente esto nos está dando una hipótesis en el entorno del 30% de inflación para el año que viene, y por lo tanto la variación del dólar de la banda superior estaría con esa dinámica. Claro, empiezan ahora las dudas sobre si esto es sostenible, sobre si esto es posible. Y acá aparecen algunas otras novedades.
Primero, el retiro del bancaje del Tesoro, aparentemente, perdón, no del bancaje, de lo que fue el salvataje, a través, insisto, de esa colocación que hizo el Tesoro de los Estados Unidos para frenar una corrida preelectoral, y luego los rendimientos que tuvo esa colocación, que originaron que ya hayan salido, tanto la gente que hizo esa colocación, unos 2.300, 2.400 millones de dólares, o sea, un buen rendimiento basado en una tasa sobre la letra que se creó a medida para la intervención del Tesoro, que desconocemos, no hemos visto ningún papel y ninguna explicación técnica al respecto, más el hecho de haber vendido dólares, comprado pesos, como se dijo eufemísticamente, a 1.500, y luego haber recomprado para irse a 1.400, o sea, se suman dos ganancias: la ganancia de la tasa que desconocemos, del rendimiento de esas letras, por el tiempo que estuvo aquí, más la diferencia cambiaria entre el ingreso y el retiro de esos dólares. No vamos a abrir juicios de valor, ustedes ya me conocen, ya me lo han escuchado en varias otras intervenciones, solamente tocamos el dato objetivo, que aparece reflejado también ya en los números que marca la Reserva del Banco Central. El debate entonces ahora es, en este tiempo inmediato, cómo se pasa de esa situación de aparente tranquilidad que se da en el mercado cambiario, en esa baja pero no tanto del riesgo país, no tanto digo, no para llegar hasta los 400 y chirolas que permitirían volver a los mercados de financiamiento internacional libre, llamémosle así. No se ha dado tanto en la mejora de los papeles argentinos allí en Wall Street, no se ha dado tanto como se esperaba o como podría pensarse en una situación de menos estrés y con el resultado electoral obtenido por el oficialismo aquí en Argentina, en el Merval, o sea, en las acciones en el mercado argentino. ¿Y por qué no se ha dado esto? Porque todos están esperando ver qué pasa con la economía real. Todo lo que hemos venido analizando lo estamos analizando desde la filosofía, la óptica del mesadebrismo hegemónico, por así decirlo. Está faltando la economía real, y la economía real está posiblemente en el peor de los momentos. Digo consumo, digo empleo, digo situaciones que tienen que ver precisamente con crisis de economías regionales, cierre de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, endeudamiento de las familias argentinas, nivel de rechazo de cheques en máximos récord, nivel de incumplimiento no solo de crédito, sino del pago de las tarjetas de crédito desde que se empezó a registrar en el 2010, nunca hubo una peor serie como la que estamos teniendo en estos momentos, un peor momento de endeudamiento y de incumplimiento, ¿no es cierto?, del pago de tarjetas y el pago de créditos. Y entonces, claro, la pregunta es cómo va a volver a moverse la economía real, cómo va a reaccionar. Los primeros pasos son, obviamente, bajar las tasas. Lo hemos dicho acá y lo hemos dicho en infinidad de lugares. Con las tasas estratosféricas que se estaban viviendo pre y durante las elecciones, la economía real no podía funcionar. Bueno, ha empezado una baja de tasas que para algunos es insuficiente, pero para otros por lo menos alivia ese proceso de endeudamiento, por lo menos. Y obviamente el telón de fondo es, ¿vuelve el crédito? Sí. ¿Vuelve el consumo? Veremos. ¿Vuelven los niveles de actividad? Mucho más dudoso y vidrioso. Y como decía recién, o como empezaba a decir, el telón de fondo es precisamente el debate sobre el nuevo tiempo a partir de condicionantes que hay externos e internos. Los factores de poder en la Argentina están coincidiendo con las demandas que vienen de afuera, no solo del Tesoro, sino esencialmente del Fondo Monetario Internacional, con el que hay que volver a sentarse a partir de enero, y que plantea el cronograma de las famosas reformas estructurales tantas veces reclamadas
tantas veces reclamada, digo, por los organismos internacionales, por el Fondo Monetario y también por el Tesoro, y ahora también por los factores de poder en la Argentina, por el círculo rojo, para decirlo sin eufemismos. Están pidiendo claramente la reforma laboral, están pidiendo la reforma impositiva, se llama a sesiones extraordinarias para, yo creo, porque no creo que se llegue antes, la aprobación del presupuesto. Se habla de que con la nueva conformación parlamentaria se encararía y se le podría presentar al fondo en enero un cronograma de tratamiento de la reforma laboral, de la reforma impositiva y más allá, y al final la reforma jubilatoria, junto obviamente con el tema de la aprobación del presupuesto. Y acá vamos a ver cómo el nuevo esquema, las nuevas construcciones de consensos parlamentarios se lleva a la práctica. Por eso no es un dato menor el ocurrido esta semana con el cambio de gabinete. Digo los cambios de gabinete. El hecho de la ida de Franco y el reemplazo por el Colorado Santilli, vamos a ver los resultados. De Franco ya conocíamos cómo operaba, de Santilli habrá que verse, recién empieza, pero va a tener mucho que ver con precisamente la construcción de esos consensos, y ya han empezado las reuniones con los gobernadores que estaban dispuestos a algún tipo de acuerdo, particularmente los de Provincias Unidas, algunos ya las llaman Provincias Hundidas, que han tenido derrotas en sus propias provincias y que entonces aparentemente estarían dispuestos a sentarse con el gobierno. Otros dicen no, se van a endurecer más. Yo quiero ver, todavía no ha habido pruebas de fuego para saber cómo van a ser los alineamientos, y además todo está muy dinámico. Este elemento tiene también otro ingrediente que no puede ser descuidado, que es que está en marcha un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Es más, algunos decían que Milei tenía la fantasía de poder en este viaje haber avanzado y haber traído y ser el primer país, como lo hemos dicho más de una vez aquí, en América Latina, que firmar un acuerdo comercial. Otros creemos que Brasil está más adelantado en este tema. Pero bueno, ¿qué hay atrás del acuerdo comercial? Obviamente el acuerdo comercial tiene que ver con los aranceles y con lograr mejorar algunas cuestiones de ingreso de mercadería a los Estados Unidos que pudiera ser beneficioso y dejar de castigar algunos de los elementos de exportación argentina que están siendo castigados fuertemente en este momento. Estoy hablando de aluminio y estamos hablando de acero, estamos hablando de dos pesados de la industria nacional. Pero también se están buscando otras cuestiones. Y claro, aparecen algunos condicionantes. El principal condicionante que estaría trabando y que no es de fácil resolución es el de la ley de patentes, ¿no es cierto? La ley de patentes involucra algo que Argentina vino zafando en décadas y que siempre ha sido un reclamo de los Estados Unidos. Aquí está el tema de los laboratorios y la puja entre los laboratorios nacionales y los laboratorios extranjeros, un tema de intereses. Recuerden ustedes que en tiempos de Ilia fue central. Algunos decían que el golpe del 66 había tenido olor a petróleo, otros decían no, tuvo olor a medicamentos, a laboratorios. Como que el tema de los laboratorios fue más importante que la anulación de los contratos petroleros. Este es un tema para los sub-80. Vuelvo, repito, un elemento a resolver es cómo se destraba este tema de la ley de patentes. El otro elemento novedoso para esta semana, vinculado, ya que estamos hablando de acuerdos, en este caso hablábamos del acuerdo comercial pendiente entre la Argentina de Milei y los Estados Unidos de Trump, es la novedad que habría esta semana. Esta semana, en el entorno de la reunión de la CELAC, se van a encontrar los representantes de la Unión Europea y los representantes del Mercosur. Ustedes saben que Lula asumió diciendo que antes de fin de año estaba firmado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con el agravamiento
del tema aranceles entre Europa, muy perjudicada, y Estados Unidos, ¿no es cierto?, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, Europa ha jerarquizado abrirse hacia nuevas regiones, diversificar su comercio para contrapesar lo que está perdiendo de exportar a los Estados Unidos hacia otras latitudes. Y aparecen en primer plano México y Mercosur. Bueno, esta semana obviamente se van a encontrar allí en la CELAC con la gente del Mercosur, y se anunciaría ya la puesta en marcha, la concreción. El Parlamento Europeo ha logrado, la Unión Europea ha logrado que no tenga que pasar todo el acuerdo Mercosur-Unión Europea por cada uno y la aprobación de cada uno de los parlamentos. Se sabe que allí la mirada no es absolutamente homogénea, pero la decisión de acelerar la firma y sobre todo acelerar la puesta en marcha es muy notoria. Y entonces han encontrado un mecanismo por el cual los temas más ríspidos, los que podrían originar mayor demora en la aprobación en cada uno de los parlamentos, queden de lado y puedan ser solamente aprobadas por la Comisión Europea, que es la que ya habría dado el ok. Por lo tanto, es muy posible que en el curso de esta semana, que va a empezar mañana, domingo, tengamos novedades muy importantes al respecto. Esto es muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque en el marco del tira y afloja internacional que se viene planteando, esto nos involucra a nosotros y nos vuelve a colocar como un engranaje importante al estar integrados al Mercosur. Condiciona al presidente, que venía planteando un alineamiento dependiente mucho mayor del que históricamente argentino ha tenido, vuelve a plantear al Mercosur como una política de Estado. Obviamente, si se quisiese modificar esto tiene que pasar por el Parlamento. Así que mi sensación es que es un paso importante. A Lula también le conviene, y le conviene porque de esa manera diversifica sus vínculos diplomáticos y comerciales, y no lo ata tanto solamente al tema de los BRICS, es decir, no lo ata tanto al tema China, que es el polo que está polarizando con los Estados Unidos, y ayuda también el hecho de abrirse hacia el tema europeo también, o de incluirlo en el marco relacional, para también lograr un mejor acuerdo entre Brasil y Estados Unidos. Insisto, lo saca del monopolio de estar solamente jerarquizando su integración en los marcos de los BRICS, que de por sí son importantes. Por lo tanto, estamos por empezar otra semana importante, y debiéramos estar alerta precisamente a cómo estas cuestiones externas nos impactan de manera directa en nuestra propia realidad. Es muy importante que cada vez que nosotros vemos que están ocurriendo modificaciones en el tablero internacional, veamos eso cómo nos impacta, y ojalá logremos que nuestra dirigencia se vuelva a colocar la camiseta argentina sin bajar a chauvinismos, y desideologicemos nuestros vínculos diplomáticos, lo repito por enésima vez, para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos económicos. Ojalá esta vez nos hagan caso. Por de pronto, el próximo sábado vamos a volver a analizar, vamos a pasar en limpio qué avances han ocurrido al respecto, y si esto implica mejorar las condiciones internacionales de la integración de Argentina, más inteligentes en el concierto internacional, que a su vez permita que esto se vuelque en mejoras en la calidad de vida de todos nosotros. Hasta el sábado que viene.